¿qué tal? ¿Sabías que hay objetos perdidos que podrían cambiar la historia si fueran hallados? Bienvenidos a Puertas del Tiempo, el canal donde desenterramos los secretos más ocultos de la humanidad. Prepárate para conocer los 31 objetos más buscados de la historia, desde reliquias religiosas hasta tesoros escondidos por mafiosos, emperadores y piratas. Algunos pueden estar enterrados bajo nuestros pies, otros, quizás, jamás existieron. 1. En la tumba de Gengis Khan. Gengis Khan, el legendario conquistador mongol, murió en 1227 en su ejército. Fiel a su última voluntad, ocultó el lugar de su tumba. Se dice que mataron a todos los testigos, incluso a los obreros y soldados encargados del entierro. Algunos relatos aseguran que caballos pasaron una y otra vez sobre el terreno para borrar cualquier rastro. A día de hoy, arqueólogos aún la buscan en las remotas montañas de Mongolia. 2. El tesoro de los caballeros templarios. Los templarios, orden militar y financiera poderosa, acumulaban riquezas incalculables. En 1307, el rey Felipe IV de Francia los persiguió y arrestó. Antes de caer, habrían escondido su tesoro en lugares secretos en túneles, criptas o incluso bajo el templo de Jerusalén. Parte del mito del Santo Grial, tal vez. Pero aún hay excavaciones activas en Francia, Escocia y Portugal. 3. El tesoro de la Noche Triste. En 1520, Hernán Cortés y sus tropas escapaban de Tenochtitlán durante un levantamiento mexica. Cruzaron la ciudad de noche cargando oro saqueado. Al cruzar los canales, muchos españoles se ahogaron y perdieron el botín. Hoy, cada vez que hay obra cerca del Zócalo de Ciudad de México, se encuentran joyas, cadenas y restos de aquella noche. 4. El Arca de la Alianza. Contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés. Fue guardada en el Templo de Salomón, pero tras la invasión babilónica, en 587 a.C., desapareció. Algunos creen que fue llevada a Etiopía, donde aún hoy los monjes afirman protegerla. Otros la sitúan en cuevas subterráneas de Jerusalén. ¿Realidad o mito? Su hallazgo sería uno de los mayores descubrimientos religiosos de la historia. 5. El sello imperial de China. Creado en Jade durante la dinastía Qin, simbolizaba el mandato celestial del emperador. Pasó de dinastía en dinastía durante más de 1000 años, pero tras el caos del siglo X, el sello desapareció. A lo largo de la historia, varios emperadores intentaron falsificarlo o recrearlo, pero ninguno tenía el poder místico del original. Se dice que quien lo posea puede gobernar legítimamente China. 6. En los rollos de cobre del Mar Muerto. A diferencia de los otros rollos, escritos en piel, este estaba grabado en cobre. Es un mapa de tesoros escondidos en numera 64 ubicaciones que contendrían oro, plata y artefactos del templo. Algunos creen que fue creado por los esenios antes de la caída de Jerusalén. Hasta hoy, no se ha encontrado ninguna de las ubicaciones indicadas. 7. La menorá del segundo templo, símbolo del judaísmo. Esta enorme lámpara de oro de 7 brazos fue saqueada por los romanos en el año 70 después de Cristo y llevada a Roma como trofeo. Aparece en el Arco de Tito, pero luego su rastro desaparece. Algunos creen que fue escondida por los papas, otros que se perdió en el saqueo de Roma por los visigodos. 8. El cetro de Dagoberto. Parte del tesoro real francés desde el siglo VII, era una pieza ceremonial de oro y piedras preciosas. Desapareció durante el saqueo de la Basílica de Saint-Denis en 1795. Durante la Revolución Francesa nunca se recuperó. Algunos creen que aún está en algún mercado negro europeo. 9. Las joyas del rey Juan de Inglaterra. En 1216, mientras huía por los pantanos de Wash, el convoy real de Juan sin tierra se hundió bajo el barro con todo el tesoro real. Caballos, carruajes y cofres fueron tragados por el lodo. Se ha intentado excavar en la zona, pero los pantanos son traicioneros. ¿Y si aún están ahí? 10. Los jueces justos. Es uno de los paneles robados del retablo de Gante, en Bélgica, en 1934 aún no ha sido recuperado. El ladrón envió cartas anónimas, y en su lecho de muerte dijo que llevaría el secreto a la tumba. El lugar del panel fue reemplazado por una copia, pero el original podría estar en algún sótano oculto de Europa. 11. El tesoro de Dutch Schultz. Antes de morir asesinado en 1935, el mafioso Dutch Schultz enterró un tesoro valorado en más de $7 millones en la zona rural del norte de Nueva York. Desde entonces, buscadores de tesoros han peinado la región con detectores de metales, sin suerte. 12. El diamante florentino. Un diamante amarillo de 137 quilates, propiedad de los Medici y luego de los Habsburgo, desapareció tras el colapso del Imperio Austrohúngaro. Algunos dicen que fue robado y vendido a coleccionistas privados con otro nombre. Su paradero es un misterio total. 13. En la gran campana de Damaseddin. Fabricada en Birmania,
En 1484, esta colosal campana de bronce, oro y plata pesaba más de 290 toneladas. Fue robada por el aventurero portugués Filipe de Brito en 1608, quien quiso transportarla a su base. La campana cayó al río Yangon y nunca fue recuperada, pese a múltiples expediciones. Se cree que aún yace bajo el lodo fluvial. 14. El oro perdido de los incas. Cuando los españoles capturaron al inca Atahualpa, se exigió un rescate colosal en oro. Miles de objetos fueron enviados desde todo el imperio. Pero cuando Atahualpa fue ejecutado, muchos cargamentos nunca llegaron. Se cree que el oro fue escondido en la selva, quizá en la legendaria ciudad de Petiti, que aún no ha sido hallada. 15. La Biblioteca de los Zares de Moscú. La biblioteca secreta de Iván el Terrible contenía manuscritos griegos, latinos y árabes únicos en el mundo. Algunos creen que fue escondida bajo el Kremlin tras la muerte del zar, para protegerla de invasores. Excavaciones modernas han buscado sin éxito. Si existiera, sería un tesoro intelectual sin igual. 16. En el tesoro de la Atocha. El galeón español Nuestra Señora de Atocha naufragó en 1622 frente a Florida, cargado con esmeraldas, oro y plata del Nuevo Mundo en el 1985. Parte del tesoro fue recuperado por Mel Fisher, pero grandes porciones, especialmente lingotes y oro, aún no han sido halladas. La búsqueda continúa. 17. En el oro nazi de Baviera. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich escondió enormes cantidades de oro, robado en cuevas, minas y lagos de Alemania y Austria. Algunos se recuperaron, otros desaparecieron. El lago Toplitz y los túneles de Merkers aún son objeto de leyendas sobre fortunas ocultas. 18. En el tesoro del San Miguel hundido, en 1715 en la costa de Florida. El San Miguel transportaba un cargamento real destinado a España. Aunque se han recuperado monedas y lingotes, se dice que aún queda una gran parte del tesoro en el lecho marino, oculta por huracanes y el paso del tiempo. 19. En los manuscritos de Shakespeare. No se conserva ningún manuscrito original, escrito de puño y letra por William Shakespeare. Solo copias y ediciones posteriores. ¿Qué pasó con sus textos originales? Algunos dicen que fueron destruidos, otros creen que están en manos de coleccionistas secretos o perdidos en archivos olvidados. 20. El tesoro de Lima. Durante una revuelta en Perú en 1820, se envió el tesoro de la ciudad de Lima, con joyas y reliquias coloniales, por barco a México. El capitán William Thompson lo robó y desapareció. Nunca se encontró el barco, el Mary Dear, ni su contenido. Se dice que yace enterrado en la isla del Coco, en el Pacífico. 21. En el oro del tren nazi. Una leyenda persistente asegura que, en 1945, un tren nazi cargado con oro, arte y joyas, desapareció en los túneles subterráneos de Polonia, cerca de Walbersig. Radar, excavaciones y estudios recientes no han confirmado nada, pero la leyenda sigue viva. 22. En el tesoro de Alarico. Cuando el rey visigodo Alarico saqueó Roma en el 410 después de Cristo, se llevó un botín masivo. Poco después, murió y fue enterrado en secreto en el lecho del río Busento, junto con su tesoro. Según la leyenda, desviaron el río para enterrarlo y luego lo devolvieron a su cauce. Hasta hoy, no ha sido encontrado. 23. En el mapa de Piri Reis completo. El fragmento del mapa del almirante otomano Piri Reis, de 1513, muestra partes de América del Sur y, sorprendentemente, la Antártida sin hielo. El resto del mapa está perdido. ¿Cómo sabía lo que aún no se había descubierto? ¿Tenía acceso a fuentes más antiguas? 24. En la calavera de cristal de Michelet, descubierta en Belice, en 1924. Esta calavera de cuarzo ha sido objeto de misterio. Se dice que emite energía, que fue creada por civilizaciones antiguas con herramientas desconocidas. Otras calaveras de cristal han aparecido, pero la original aún está envuelta en dudas. 25. En el Codex Gigas. El libro del diablo, un manuscrito medieval gigantesco, aún se conserva. Pero hay leyendas sobre una segunda versión, supuestamente aún más oscura, con hechizos prohibidos y pactos demoníacos. Algunos creen que la iglesia la escondió, otros que fue destruida en secreto. 26. En las piedras de Ica originales. Estas misteriosas piedras peruanas muestran grabados de dinosaurios, cirugías y tecnología avanzada. Muchas son falsas, pero se dice que hubo una colección original auténtica, ahora perdida. Si existieran, reescribirían la historia de la humanidad. 27. El disco de oro de la Voyager. Las sondas Voyager 1 y 2 llevan un disco con sonidos e imágenes de la Tierra. Solo hay una copia física más hecha por la NASA.
que desapareció misteriosamente durante una reubicación. Un objeto moderno, perdido entre burocracia y olvido. 28 en el tesoro del HMS Sussex hundido, en 1694, frente a Gibraltar, cargaba más de 10 toneladas de oro. En 2007, una empresa privada intentó recuperarlo, pero el gobierno español lo bloqueó por razones legales. El tesoro sigue allí, intacto, a más de 800 metros de profundidad. 29 en el tesoro minero de Victorio Peak, en Nuevo México. Un hombre llamado Doc Noss dijo en 1937 haber hallado una mina repleta de lingotes de oro. Al volver, la entrada se había derrumbado. A pesar de décadas de intentos y litigios, el oro nunca se halló. Algunos dicen que fue extraído en secreto por el ejército. 30 en el maletín nuclear perdido de Boris Yeltsin. Durante un breve caos en los años 90 en Rusia, se perdió contacto con el Shige, el maletín de lanzamiento nuclear del presidente. No se sabe si fue robado, dañado o simplemente extraviado, pero durante días, el mundo estuvo más cerca del abismo. 31 en el tridente de Poseidón, mito o reliquia real. Algunos historiadores creen que una antigua civilización mediterránea, quizá la Atlántida, forjó un tridente ceremonial de gran poder, símbolo de dominio sobre el mar. Se han encontrado referencias en textos griegos, pero jamás la reliquia original. Un artefacto perdido o una alegoría. Y ahí lo tienes. 31 objetos perdidos que podrían reescribir la historia. ¿Cuál te gustaría encontrar? ¿Y cuál crees que jamás existió? Déjalo en los comentarios. Esto es Puertas del Tiempo, tu canal para explorar los mayores misterios del pasado. Suscríbete, activa la campana y únete a esta búsqueda de lo imposible. Nos vemos en el próximo viaje a través de la historia.